Mi vida siempre había estado llena de rutina, lujo y, francamente, un cierto grado de monotonía. Desde joven me acostumbré a que las cosas se resolvieran sin mi intervención directa. Mi personal siempre se encargaba de todo, desde las comidas hasta el mantenimiento de la mansión. Ese día no fue diferente. Después de horas de reuniones interminables y llamadas de negocios, llegué a casa con la intención de simplemente desconectarme del mundo. Cuando entré, María, mi gobernanta de confianza, me esperaba en el vestíbulo. «Señor Alejandro», me dijo con su tono profesional de siempre, «la nueva empleada doméstica empezó hoy. Se llama Carolina, es muy recomendada». Asentí sin mucho interés. Estas contrataciones eran algo común, y no veía la necesidad de involucrarme más allá de un saludo ocasional. Me dirigí a la sala de estar, buscando algo de calma. Pero ahí fue cuando la vi por primera vez. Estaba limpiando una mesa, inclinada con concentración. Su cabello oscuro caía en suaves ondas, y su postura denotaba humildad y dedicación. Cuando sintió mi presencia, se enderezó rápidamente y me miró a los ojos con una mezcla de nerviosismo y respeto. «Buenas tardes, señor», dijo con voz suave. Apenas iba a responder cuando mis ojos se fijaron en algo que colgaba de su cuello, un colgante sencillo, pero con un diseño que reconocería en cualquier lugar. Mi corazón dio un vuelco tan fuerte que tuve que esforzarme para mantener la compostura. Ese colgante no podía ser. Era idéntico al que mi madre usaba todos los días hasta el momento en que desapareció, hace más de 20 años. Me quedé helado por unos instantes, sin saber cómo reaccionar. ¿Era el mismo? ¿O simplemente una coincidencia absurda? ¿Se encuentra bien, señor?, preguntó Carolina, frunciendo ligeramente el ceño. Su voz me sacó de mi estado de confusión. Sí, todo bien, respondí rápidamente, tratando de sonar natural. Bienvenida. Espero que encuentres todo en orden. Gracias, señor. Haré mi mejor esfuerzo, respondió con una pequeña sonrisa antes de volver a su tarea. Salí de la sala con un torbellino en la cabeza. Me dirigí a mi despacho, cerré la puerta y me dejé caer en el sillón de cuero junto a la ventana. ¿Qué probabilidades había de que algo así sucediera? Ese colgante no era cualquier pieza de joyería, era único, diseñado especialmente para mi madre cuando cumplió 40 años. Lo recordaba con claridad porque yo mismo la había acompañado a recogerlo. Respiré profundamente, tratando de calmarme. Quizás era una réplica. Tal vez estaba exagerando. Pero la duda había echado raíces profundas en mi mente. Decidí no mencionar nada por el momento. Si ese colgante era el mismo, tarde o temprano lo descubriría. Durante el resto del día, no pude evitar observarla desde lejos. Carolina se movía con destreza, llevando a cabo sus tareas con eficiencia y sin quejas. Había algo en su manera de ser, en su energía, que me resultaba difícil de descifrar. Por la noche, María vino a mi despacho para entregarme algunos documentos. «María», la llamé antes de que se fuera, «dime más sobre la nueva empleada, ¿de dónde viene?» «Es de un pequeño pueblo al sur, señor. Su familia ha trabajado en casas de otros conocidos míos. La recomendaron mucho, es una joven tranquila y honesta», explicó. «¿Mencionó algo sobre su familia? ¿Algún detalle peculiar?», pregunté, intentando sonar casual. «No mucho, señor. Solo que su abuela fue quien la crió». Parecía un poco reservada al hablar de su pasado, respondió María, con una leve expresión de curiosidad por mis preguntas. Asentí y le di las gracias. Mientras ella salía, mi mente seguía trabajando a toda velocidad. ¿Qué conexión podría tener Carolina con mi madre? ¿Era posible que ese colgante hubiera llegado a sus manos por una simple casualidad? O tal vez, había algo más profundo, algo que todavía no podía comprender. Esa noche, apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el colgante brillar bajo la luz de la sala. Era como si mi pasado estuviera tocando a la puerta después de tantos años de silencio. Pero no estaba listo para abrirla. No todavía. A la mañana siguiente, me desperté con la sensación de que algo estaba fuera de lugar. No podía sacar de mi cabeza el collar de Carolina. Había demasiadas coincidencias, y mi intuición no me dejaba en paz.
Decidí que, por el momento, actuaría con cautela. No quería que ella sospechara que estaba investigando algo. Sin embargo, cada vez que la veía pasar por los pasillos de la casa, no podía evitar que mis ojos se desviaran al colgante que llevaba en el cuello. Carolina era una trabajadora ejemplar. Desde el momento en que empezó, se ganó la confianza de María y del resto del personal. Siempre llegaba puntual, cumplía con sus tareas sin quejarse y apenas hablaba más de lo necesario. Había algo en su comportamiento que la hacía parecer inofensiva, pero yo no podía dejar de analizarla con más atención. Una tarde, la encontré arreglando las flores en la sala de estar. Aproveché la oportunidad para entablar una conversación casual. Carolina, ese collar que llevas, es muy peculiar, ¿de dónde lo obtuviste?, pregunté, tratando de sonar lo más neutral posible. Ella se giró hacia mí con una ligera sonrisa, aunque noté un destello de incomodidad en su mirada. Fue un regalo de mi abuela. Lo he tenido desde que era niña, respondió, tocando el colgante con los dedos como si buscara protegerlo. ¿Un regalo?, repetí, fingiendo curiosidad. ¿Sabes de dónde lo consiguió ella? Carolina dudó por un momento, y luego apartó la mirada. No lo sé con certeza, señor. Mi abuela siempre decía que era algo especial, pero nunca me dio muchos detalles. Solo me dijo que debía cuidarlo, que tenía mucho valor sentimental. Su respuesta, aunque parecía genuina, no me convenció del todo. Había algo en su tono, en la forma en que esquivó mi mirada, que me dejó con más preguntas que respuestas. Pero no quería presionarla. No aún. Esa noche, fui al desván de la casa, un lugar al que rara vez subía. Entre cajas polvorientas y muebles olvidados, busqué documentos, fotografías, cualquier cosa que pudiera darme más información sobre el collar y el pasado de mi madre. Finalmente, encontré una pequeña caja de madera con algunos objetos personales de ella. Dentro había una vieja fotografía de mi madre con el colgante en el cuello. Lo miré fijamente, comparándolo mentalmente con el que Carolina llevaba. Eran idénticos. No había duda alguna. Al día siguiente, decidí continuar observando a Carolina de manera discreta. Durante el desayuno, María se acercó para hablar conmigo sobre asuntos domésticos, y aproveché para preguntarle más sobre la joven. María, ¿Carolina te ha mencionado algo sobre su familia? ¿Algún detalle que creas importante? No mucho, señor. Ella es muy reservada, pero me dijo que fue su abuela quien la crió. Al parecer, tuvo una infancia difícil, y no suele hablar de su pasado. Pero es una buena chica, trabajadora y honesta. ¿Por qué pregunta? Solo curiosidad, respondí, fingiendo desinterés. Quiero asegurarme de que esté cómoda trabajando aquí. Mientras tanto, algo en mi mente seguía sin encajar. Decidí consultar los registros antiguos de mi madre, buscando pistas sobre el día en que desapareció. Revisé periódicos, cartas y notas, pero todo seguía siendo un gran misterio. El único objeto que parecía conectarlo todo era el collar. A medida que los días pasaban, me di cuenta de que Carolina también parecía un poco más tensa, como si hubiera notado mi interés en el colgante. Tal vez estaba imaginando cosas, pero había momentos en los que sentía que evitaba cruzarse conmigo. Una noche, mientras revisaba un viejo álbum de fotos, me encontré con una imagen de mi madre sosteniendo el collar. La tomé entre mis manos y no pude evitar preguntarme, ¿qué había pasado realmente aquel día? ¿Cómo había llegado ese colgante a manos de Carolina? Decidí que necesitaba respuestas, pero sabía que presionarla directamente no era la mejor opción. En su lugar, comencé a buscar detalles sobre su pasado de manera más sigilosa. Algo en mí me decía que el misterio estaba a punto de desvelarse, pero no sabía si estaba preparado para la verdad. Una noche, después de cenar, me retiré a mi oficina como de costumbre, buscando algún momento de tranquilidad antes de dormir. La mansión, a esas horas, estaba casi en silencio, con la excepción de los suaves ruidos de los sirvientes en sus quehaceres. Carolina estaba en el piso superior, limpiando las habitaciones. Sentí una necesidad inexplicable de rebuscar más sobre el pasado de mi madre, sobre todo lo relacionado con el collar. Mientras hojeaba los papeles que había encontrado en el desván, mis ojos se fijaron en un objeto que no había visto antes, un pequeño diario de cuero, que había estado enterrado bajo una pila de documentos.
El peso del libro parecía significativo, como si algo importante estuviera esperando ser descubierto. Era un diario muy antiguo, con una letra pequeña y precisa. Lo abrí con cautela, con la esperanza de que me diera alguna pista. Al principio, las palabras eran solo recuerdos sobre los días familiares, los viajes que mi madre había hecho conmigo y mi padre. Pero conforme avanzaba la lectura, las fechas comenzaron a volverse más oscuras, y la historia tomó un giro inesperado. Mi madre había escrito sobre su desaparición. El día en que desaparecí, leí en la última entrada del diario. Algo en mí me dice que algo está por suceder, algo grande y desconocido. No puedo evitar la sensación de que alguien me está observando. He decidido alejarme por un tiempo, alejarme de todo lo que conozco y descubrir la verdad sobre mí misma. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Cómo podía mi madre haber sabido lo que estaba por suceder? ¿Acaso había tenido alguna premonición? ¿O había algo en su vida que la había forzado a tomar esa decisión? En ese momento, escuché que alguien subía por las escaleras. Cerré rápidamente el diario y lo guardé en el cajón de mi escritorio. No podía dejar que nadie más lo viera por el momento. Mi mente estaba en una tormenta de preguntas, pero no había tiempo para responderlas ahora. Al día siguiente, al regresar de la oficina, vi que Carolina estaba limpiando mi despacho. Como siempre, ella no parecía querer hacer más ruido del necesario. Sin embargo, al acercarme al escritorio, noté algo extraño. Ella había pasado su mirada por encima de los papeles en mi mesa, aunque no podía estar seguro si había visto el diario. Decidí no mencionarlo y simplemente me dirigí hacia ella. «Carolina, ¿todo bien?», le pregunté, tratando de no sonar sospechoso. «Sí, todo en orden, señor», respondió, pero su tono de voz era más bajo de lo habitual, y su mirada no lograba encontrar la mía. Estaba nerviosa, algo que no me había dado cuenta hasta ese momento. «¿Te ocurre algo?», insistí, observando su expresión. «No, nada, solo que, bueno, he estado pensando en mi abuela», dijo, titubeando. «¿La abuela? ¿Y qué pensabas de ella?». «Es solo que, a veces siento que algo extraño está ocurriendo. Como si hubiera algo que no me han contado». «No sé, es difícil de explicar», respondió, mirando al suelo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Las palabras de Carolina resonaron en mi cabeza, especialmente la parte en la que mencionaba algo extraño. ¿Sería posible que estuviera conectada con el misterio de mi madre? ¿Sabía algo más de lo que había dicho? Pero antes de que pudiera indagar más, escuché el timbre de la puerta. Era María, que venía a informarme sobre una nueva solicitud de trabajo para el personal. Durante unos minutos, nuestra conversación se centró en cosas triviales, pero no pude dejar de sentir que Carolina guardaba algún secreto. Esa misma noche, cuando todos se fueron a descansar, tomé la decisión de hacer algo que había estado pensando durante días. Necesitaba saber más sobre Carolina, y la única manera de conseguirlo era a través de su abuela. Si había algo relacionado con mi madre, la abuela de Carolina podría ser la clave. Al día siguiente, llamé a María y le pedí que preparara los detalles sobre el paradero de la abuela de Carolina. Quería saber más sobre su vida, sobre su historia, y lo más importante, sobre el colgante. Sabía que la verdad estaba allí, en algún lugar oculto, esperando ser descubierta. Mientras tanto, Carolina continuaba trabajando con su usual eficiencia, aunque pude notar que sus movimientos parecían más rápidos, casi apurados, como si estuviera tratando de evitar que la observara demasiado. Me pregunté qué sabía realmente sobre el collar, sobre su abuela, sobre todo lo que había estado oculto hasta ahora. Al caer la noche, recibí una llamada de María. Había encontrado el paradero de la abuela de Carolina. Estaba viviendo en un pequeño pueblo alejado, en una casa sencilla. Decidí que, al día siguiente, iría personalmente a buscar respuestas. El día siguiente comenzó con una mezcla de ansiedad y determinación. Tenía la sensación de que finalmente estaba a punto de descubrir algo importante, algo que cambiaría mi vida y la de Carolina para siempre. La idea de viajar al pueblo donde vivía la abuela de Carolina me había rondado la cabeza toda la noche. Sabía que las respuestas estaban ahí, y no podía dejar pasar la oportunidad de encontrarlas. El trayecto hasta el pueblo fue largo y tranquilo, con las montañas en el horizonte y el aire fresco que se filtraba por las ventanas del coche.
Mientras conducía, mi mente no dejaba de repasar lo poco que sabía sobre la familia de Carolina. Había mencionado a su abuela varias veces, pero nunca con demasiados detalles. Sabía que su abuela había jugado un papel importante en su vida, pero no podía imaginar cómo encajaba ella en todo este misterio. ¿Qué sabía sobre mi madre? ¿Por qué el collar que Carolina llevaba parecía ser el mismo que perteneció a mi madre? Finalmente, después de un par de horas, llegué a un pequeño pueblo rural. Las calles eran estrechas, con casas de techos bajos y jardines adornados con flores sencillas. La casa de la abuela de Carolina era una de las más modestas, construida con piedra y madera envejecida, pero parecía estar bien cuidada. Me detuve frente a la puerta y, antes de salir del coche, tomé una profunda bocanada de aire. Estaba a punto de enfrentar la verdad, y aunque no sabía qué encontraría, sabía que no podía dar marcha atrás. Toqué la puerta con suavidad, y tras un breve momento, la puerta se abrió lentamente. Ante mí se encontraba una mujer mayor, con el cabello blanco recogido en un moño y una mirada que, a pesar de su edad, mantenía una intensidad inquietante. Sus ojos se entrecerraron al verme, y por un instante, me sentí observado como si ella supiera exactamente por qué estaba allí. ¿Puedo ayudarle, joven?, preguntó con una voz suave pero firme, que reflejaba una vida llena de experiencias. Hola, mi nombre es Alejandro. Soy el hijo de Marta, mi madre desapareció hace muchos años. He estado investigando sobre un collar, uno que perteneció a ella. Me han dicho que lo tiene usted, expliqué, tratando de mantener la calma, pero el nerviosismo comenzaba a apoderarse de mí. La abuela de Carolina no reaccionó de inmediato. Observó mi rostro por unos segundos, como si estuviera analizando cada palabra que decía. Finalmente, suspiró y me invitó a pasar. Entra, dijo, dándome paso dentro de la casa. El interior era sencillo pero acogedor. Había un olor a madera envejecida y hierbas secas, que se mezclaba con el aroma del té que parecía estar preparando. Nos sentamos en una mesa pequeña de madera, y ella comenzó a hablar, pero no directamente sobre el collar. Tu madre. Marta, ¿verdad?, comenzó, su voz temblorosa. Era una mujer muy especial. Yo la conocí cuando era joven, vivía por estos alrededores. Hace muchos años, yo me encontraba en el bosque, recogiendo algunas plantas, cuando la vi. Estaba en estado de shock, como si hubiera estado huyendo de algo, o como si hubiera perdido la memoria. Estaba débil, asustada, y algo en su mirada me decía que no era de aquí, que venía de algún lugar lejano, relató la abuela con tono sombrío. La historia que me contó era como una pieza que no encajaba del todo, pero poco a poco, las piezas comenzaron a unirse. Según lo que la abuela dijo, mi madre había aparecido en ese pueblo por casualidad, completamente desorientada, sin recordar su nombre ni de dónde venía. La mujer la cuidó durante unos días, pero nunca obtuvo respuestas claras. Sin embargo, algo extraño ocurrió mientras Marta estaba en su casa. La mujer dejó el collar en la mesa, junto con una carta. La carta nunca fue leída por completo. Solo tenía algunas palabras fragmentadas, como si algo se hubiera perdido en su intento de comunicación. La carta que tu madre dejó, dijo la abuela, nunca me hizo sentido. Decía que debía cuidar algo muy importante, pero no especificaba qué ni por qué. Era como si supiera que algo terrible estaba por suceder. La mujer pausó, y sus ojos se llenaron de una mezcla de tristeza y nostalgia. Y luego, una mañana, desapareció, sin dejar rastro. No volví a verla jamás. El silencio llenó la habitación por un momento. No podía creer lo que acababa de escuchar. Mi madre había estado allí, en ese pueblo, y la historia que la abuela me relató coincidía con lo que estaba buscando. Pero el misterio no terminaba ahí. La abuela de Carolina continuó hablando, revelando una información aún más perturbadora. Encontré el collar días después de su partida. No sé por qué, pero sentí que debía guardarlo. Lo guardé como si estuviera esperando a que alguien viniera por él, como si tuviera que cumplir una promesa que ni yo entendía. Mi respiración se aceleró. Todo lo que había creído saber sobre el destino de mi madre estaba en duda ahora. Carolina había estado usando el collar que una vez perteneció a mi madre, pero lo más inquietante era el vínculo entre las dos familias. La abuela de Carolina había guardado el collar esperando que algún día alguien viniera a buscarlo.
Y ese alguien era yo. ¿Dónde está Carolina?, pregunté, con voz temblorosa. La abuela me miró fijamente y, con un suspiro, murmuró: ella no sabe toda la historia. No está preparada para conocerla. Pero pronto lo sabrá, como yo lo supe en su momento. La verdad, al fin, estaba al alcance de mis manos, pero una nueva pregunta surgió. ¿Qué parte de la historia quedaba por descubrir? ¿Por qué mi madre había dejado ese collar, y por qué la abuela de Carolina lo había guardado durante todos estos años? El ambiente en la casa de la abuela de Carolina estaba impregnado de una quietud inquietante. Mientras escuchaba su relato, mi mente no dejaba de hacer preguntas. ¿Por qué mi madre había llegado a ese pueblo? ¿Qué había sucedido antes de su desaparición? Y, lo más desconcertante de todo, ¿cómo se relacionaba Carolina con todo esto? Señora, comencé, con una sensación de urgencia que no podía ocultar, si todo esto es cierto, entonces Carolina, ¿cómo encaja en todo esto? ¿Qué más sabe sobre mi madre? La abuela me miró fijamente, como si evaluara si debía o no compartir más. Sus ojos, aunque llenos de sabiduría, estaban nublados por un pasado complicado y doloroso. Finalmente, con una voz temblorosa pero decidida, respondió: Carolina no sabe la verdad completa. No lo sabe nadie, excepto yo y, bueno, tú ahora. Me sentí abrumado. La idea de que mi madre desaparecida, estuviera conectada de alguna forma con la familia de Carolina me parecía cada vez más real. Pero el hecho de que Carolina estuviera tan cerca de descubrir la verdad sin saberlo me generaba una mezcla de frustración y ansiedad. Quería que ella supiera, pero también temía lo que esa revelación pudiera significar para ella. Carolina, mi nieta, no sabe nada sobre su conexión con tu madre, Alejandro. Nunca le conté sobre el día en que encontré a Marta. Pensé que era mejor así, que no la involucrara en algo tan doloroso. Pero la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Tú y ella, ambos están ligados por algo más grande de lo que imaginas. Esas palabras me dejaron sin aliento. La señora había hablado con una certeza que me desarmó. No sabía si debía sentirme aliviado por obtener respuestas o más confundido que nunca. Sin embargo, no podía dejar pasar la oportunidad de seguir indagando. Ya había llegado tan lejos, y necesitaba saber más. ¿De qué estás hablando?, pregunté, intentando contener la creciente urgencia en mi voz. ¿Cómo estamos ligados? ¿Qué relación tiene Carolina con todo esto? La abuela suspiró profundamente y se recostó en su silla, cerrando los ojos por un momento, como si estuviera recordando algo que no quería revivir. Cuando abrió los ojos nuevamente, su mirada era más seria que nunca. Carolina no es solo mi nieta, dijo lentamente. Ella es una parte de tu historia, una parte que aún no entiendes. Cuando Marta desapareció, yo tomé una decisión. Decidí mantener el collar porque sabía que alguien lo buscaría. Lo guardé esperando el momento adecuado, el momento en que el hijo de Marta regresara. Pero no solo el hijo de Marta, sino también la hija de un destino que aún no estaba completo. El collar, Alejandro, es un símbolo, pero también un lazo que une generaciones, y tú y Carolina están conectados por algo mucho más profundo. Mi mente comenzó a dar vueltas mientras intentaba procesar sus palabras. ¿Qué significaba todo eso? ¿Qué tenía que ver Carolina con mi madre? ¿Y por qué ella, siendo una mujer ajena a mi familia, había sido elegida para portar ese collar? Carolina es... No pude terminar la pregunta, pues no sabía si estaba preparado para la respuesta. La abuela asintió lentamente. Sí, Alejandro. Carolina es tu hermana. El impacto de esas palabras me golpeó como una ola imparable. Mis pensamientos se desbordaron y la confusión me embargó por completo. No podía creer lo que acababa de escuchar. Carolina, mi empleada doméstica, la joven que había estado trabajando en mi casa, era mi hermana. La hermana que había perdido hace más de 20 años. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Cómo es esto posible?, logré preguntar, mi voz quebrada por la incredulidad. Si Carolina es mi hermana, ¿por qué nunca me dijeron nada? ¿Por qué mi madre nunca me habló de ella? La abuela bajó la mirada, como si la culpa de esa historia recayera sobre sus hombros. No fue mi decisión, Alejandro. Tu madre.
tu madre nunca tuvo la oportunidad de decirte lo que pasó. Cuando desapareció, lo hizo por una razón. Estaba huyendo, no solo de su propia vida, sino de algo mucho más grande. Tenía miedo, y te dejó a ti en un lugar seguro, pero a Carolina la dejó conmigo. Ella nació aquí, en este pueblo, y es la hija de una promesa rota. El aire en la habitación se volvió denso, y cada palabra de la abuela parecía atravesarme. Mi mente seguía procesando la información, pero había algo más que no entendía completamente. ¿Por qué mi madre había dejado a Carolina? ¿Por qué había tomado decisiones tan extremas? La abuela continuó explicando con voz temblorosa. Carolina fue un secreto. Un secreto que tu madre quiso proteger, no solo de ti, sino de las fuerzas que la perseguían. Ella sabía que algo terrible estaba a punto de suceder y que no podía proteger a sus hijos de esa amenaza. Fue por eso que tomó la difícil decisión de desaparecer. No quería que tú crecieras con el peso de esa carga, pero tampoco podía dejar a Carolina sin protección. Y aquí es donde entramos nosotros. Yo te protegí, y a ella la protegí desde las sombras. Pero la verdad no puede permanecer oculta para siempre. Entonces, ¿por qué me la ocultaron todo este tiempo?, pregunté, mi voz rota por el dolor y la frustración. ¿Por qué me ocultaron la verdad sobre mi madre y Carolina? La abuela me miró, con sus ojos llenos de arrepentimiento. Porque el pasado no solo te pertenece a ti, Alejandro, sino a todos nosotros. Y hay cosas que no pueden ser contadas hasta que estén listas para ser entendidas. Carolina y tú tienen un destino que se teje juntos, pero primero deben comprenderlo. En ese momento, comprendí que mi vida, la vida que había conocido hasta ahora, no volvería a ser la misma. Carolina no era solo mi empleada. Era mi hermana, y el misterio que había estado buscando durante años no era solo sobre la desaparición de mi madre, sino sobre un vínculo que unía nuestras vidas de formas que aún no comprendía completamente.